bien. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. ¿Todo bien? Todo bien. El 20 de junio de 2012, parece que hace un montón de tiempo ya, en una conferencia de prensa que convocó el gobierno para hablar de medidas de seguridad, nos sorprendió a todos anunciando la legalización de la venta de marihuana. El tema estalló en todos los cables y cadenas importantes del mundo, puso a Uruguay en el tapete, en un tema delicado, sobre todo cuando en la región no hay otras experiencias similares. Y esto desató primero la aprobación de una ley y luego de un decreto sobre distintos aspectos. Vamos a ir haciendo un repaso para quienes estén decididos a consumir comprando la que produce el gobierno, quienes estén decididos a integrar clubes de membresía o quienes estén decididos a plantar en su casa, cuáles son las normas que hoy están rigiendo. Como tú decías, esas son las 3 vías para poder acceder a la marihuana. Algunas han tenido avances notorios, otras están a mitad de camino y hay algunas que no han tenido muchos avances. Por eso hicimos como una especie de semáforo canábico, si se quiere, en un mes, abril, donde se está dando también como la primavera canábica, porque es el momento de la cosecha y también un tema recurrente para quienes, bueno, intentan sumarse a estas iniciativas. Y vamos a empezar por la primera de las opciones que habías planteado tú, una que es la de la compra en farmacias. Y esta es una de las alternativas que menos ha avanzado desde, como bien decías, aquel 20 de junio de 2012 hasta ahora. Si vamos a una de las placas que tenemos, que ahí estamos viendo, una de las preguntas más recurrentes es, ¿puedo comprar marihuana en una farmacia actualmente? Y la respuesta es no. Y en realidad el gobierno no ha fijado una fecha concreta para que esto pueda comenzar a funcionar o pueda suceder. De hecho, cuando asumió en marzo Milton Romani como titular de la Junta Nacional de Drogas, declaró a algunos medios y dijo: ¿cuál es el apuro? Nosotros no tenemos ningún apuro en esta materia. Si bien la administración de Tabaré Vázquez, como lo caracteriza, dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, vamos a cumplir con la normativa, se va a vender marihuana en las farmacias. No se quieren apurar, están analizando todo lo que tiene que ver con el mercado y no hay plazos estipulados. Quienes sí habían hablado de fecha eran, por ejemplo, el titular de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Mujica, Julio Calzada. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, que había dicho que iba a estar disponible la marihuana para su venta en farmacias en noviembre del año pasado. Luego la fecha se corrió para diciembre o enero. Vino el verano. Mujica le entregó la banda presidencial a Tabaré Vázquez y con ella también una serie de pendientes entre los que está la marihuana. Perdóname que te corte, sí, pero vamos a decir que todo esto se da en el contexto de un presidente al que es notorio que no le cae bien este proyecto, digamos, ¿no? No, y tampoco le cae bien el tema de que se venda en las farmacias. En declaraciones, por ejemplo, el semanario Búsqueda hace algunas semanas volvía a retomar el tema y decía que le parecía que era un disparate que se tuviera que vender en la farmacia, pero como la normativa así lo indica, lo van a estar cumpliendo. Hasta el momento, reiteramos, no hay una fecha para que podamos saber cuándo vamos a acceder a esta marihuana que va a vender el Estado. Y vemos una segunda placa que tiene que ver en realidad con cómo de dónde va a salir esta marihuana. Y 22 empresas se presentaron a la licitación para cultivar marihuana a gran escala para distribuir en farmacias. Solo 11 siguen en competencia. El Instituto del Cannabis va a estar otorgando entre 2 y 5 licencias. Pero algunas de las empresas que compiten por estas licencias aún no han presentado la documentación pertinente y por lo tanto están más que pendientes. En materia de producción por parte del Estado y venta al público, estamos con el semáforo en rojo. En rojo totalmente, en cero. No hay nada. Vamos a una de las iniciativas que está con avances por un lado, pero por otro lado el Estado está un poco quedado. Y esto tiene que ver con los clubes de membresía. Actualmente, una de las preguntas es, ¿ya puedo comprar o formar parte de un club? ¿Puedo comprar marihuana a través de esta modalidad? Bueno, sí. Quienes deseen pueden hacerlo. De hecho, hay ya 17 clubes de cannabis que se presentaron formalmente ante el Ministerio de Economía, porque necesitan el trámite que básicamente consiste en
otorgarle una aprobación como asociación civil. Perdón, ahí dice MEC. El Ministerio de Educación y Cultura... Dijiste Ministerio de Economía. Perdón. El Ministerio de Educación y Cultura es el que tiene que otorgar esta licencia y el que lleva adelante todo este trámite. En realidad está un poco trancado porque todos los clubes realizaron y presentaron toda la documentación, un trámite bastante largo, engorroso, pero presentaron todo en tiempo y forma, y ahora lo que están esperando es una fiscalización, una inspección por parte del Instituto Canábico, que solamente la ha recibido uno de los 17 clubes. ¿Por qué es importante esta inspección? Porque allí, por ejemplo, se estipulan cosas a cambiar. En este caso le dijeron, bueno, ustedes tienen que poner, es un club que funciona en el centro, y la inspección lo que les dijo fue que tenían que poner alarmas contra robo con respuesta inmediata. Esto respondiendo también a un tema que a los que están cultivando los tiene muy, en realidad tensos, que es el tema de los robos a las plantas de marihuana. Pero más allá de eso, de 17 clubes que están funcionando, solamente uno fue inspeccionado. Fue inspeccionado y es el que más avanzado en el trámite está. Pero en total hay unas 700 personas que ya están consumiendo y recibiendo su dosis de marihuana mensual a través de los clubes. Esta cifra es si multiplicamos los 17 clubes por 45, que es aproximadamente la cantidad de miembros que cada uno tiene. Está bien, pero se está inspeccionando a ritmo de rigue. Sí, en realidad podríamos decir que son los clubes los que están tirando de esta carreta. Es increíble. Otra de las preguntas es cómo funcionan los clubes, ¿no? Si quiero formar uno o formar parte de uno, la ley establece que cada club puede vender hasta 480 gramos anuales a sus socios, es decir, unos 40 gramos mensuales. Todos cobran una matrícula que puede depender o variar del tipo de club, pero va entre los 2.500 y los 2.000 pesos, y luego hay una cuota mensual que también varía. Encontramos algunos que cobran una mensualidad de 1.300 y otros que están en los 600 pesos. Pero vos me dijiste que están aumentando los precios de las membresías. Sí, están aumentando los precios de las membresías porque en principio lo habían puesto muy barato, pero luego se dieron cuenta que el cultivo, sobre todo también en interior, que es el más extendido, lleva, por ejemplo, mucho gasto en luz, o también los insumos, que vamos a ver después en el tape que tenemos preparado, cuánto sale, poder comprar los abonos y los demás insumos para las plantas. Entonces se dieron cuenta que van a tener que aumentar los costos. Muy bien. Y otro problema que hay es que no están llegando a los 40 gramos por mes. Porque la primera zafra, hay que aceitar un montón de mecanismos. Hay algunos clubes que están dando 20 gramos por mes, no han llegado la mayoría a los 40. Y también decir que hasta el momento hay unos 2.000 cultivadores domésticos que ya están inscriptos. Bien, o sea, esta medida, con lo importante que es, digamos, porque saca a la gente de la ilegalidad a la hora de comprar, no sigue siendo, digamos, un incentivo muy grande, porque con el dinero que se necesita para hacerte socio y todo eso, seguramente en el mercado negro comprarías muchísimo más. Muchísimo más barato. De lo que estás comprándola acá, ¿no? Claro, muchísimo más Por barato. lo menos hoy. Estamos hablando de que apuntan a determinado público, ¿verdad? Porque la cuota no es para nada baja o accesible, pero es una de las modalidades. La otra, que sí es la que más ha avanzado, pero que también tiene una serie de matices desde el punto de vista legal, es la que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con el autocultivo doméstico. Y la pregunta es, ¿puedo plantar o tener una planta de marihuana en mi casa? Sí. Se puede, el decreto permite el cultivo doméstico de hasta 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo. Y como decíamos, ya hay 2.000 cultivadores que se registraron ante el Ministerio de Educación y Cultura y ante el Instituto Canábico para blanquear, digamos, su situación. Otra de las preguntas es, ¿tengo que declarar las plantas que tengo en mi casa? Sí, hay que declararlas. El 1 de marzo terminó como la amnistía, digamos, que el gobierno había planteado para aquellas personas que ya tenían cultivos o plantas en sus casas. Hasta el 1 de marzo uno podía ir y decir, bueno, yo vengo plantando, tengo unas 6 plantas de hace un tiempo, las blanqueaban sin hacer mucha pregunta y uno pasaba a la legalidad. Sí, el que tiene planta en la casa y no la legalizó, ¿qué hace? Bueno, luego de ese periodo, como decíamos,
lo que admite la normativa es que uno declare los plantíos a efectuarse. Es decir, ir con las semillas, que tampoco te van a preguntar de dónde las sacaste. Pero el que no declaró y tiene una planta, que juegue callado, más bien. Bueno, que juegue callado, pero tiene que saber también que puede ser pasible de multas pero acá y de apercibimientos. Acá entramos en un terreno bastante vidrioso y es el que yo decía que hay que tener mucho cuidado porque si uno liga mal puede terminar preso. Tuvimos un debate con Marcela durante la producción de esta nota porque la gente del Instituto Canábico le decía que quienes fueran encontrados con plantas que no estuvieran regularizadas, según el decreto que reglamentó la ley, iban a verse sometidos a sanciones, ¿no? Sanciones y multas. Y multas económicas. Sin embargo, algunos policías nos decían que ellos estaban actuando en esos casos como la vieja ley, por decir de alguna manera, como la ley de estupefacientes que sigue totalmente vigente y que dice, dentro del Código Penal, que quienes tengan en su casa una planta de marihuana van a incurrir en un delito. Una norma que es muy, ya hemos hablado de esa, es muy absurda, porque si a uno lo descubren con 6 porros, 6 cigarrillos de marihuana en el bolsillo, el consumo no está penado. Pero si a uno lo encuentran con una planta en su casa, así la tenga como adorno, va a ser procesado porque es un delito. Ahora, en el IRCA decían que no podían ser procesados porque la nueva ley no lo permitía. Sin embargo, ¿qué pasó hace pocos días? Hace pocos días nos decían que, en Santa Rosa, concretamente a un joven le habían encontrado 200 gramos de marihuana que excedía la cantidad que una persona puede tener para consumo personal y además 5 plantas, y que el juez lo procesó sin prisión tomando en cuenta la vieja normativa de la que tú estabas hablando. Desde el IRCA lo que nos decían es que actualmente tanto el decreto como la ley lo que indica es que si se encuentran plantas dentro de una casa y no se constata que sean utilizadas para la venta, es decir, que no haya un delito, una comercialización de por medio, ahí sí va a correr lo que ellos mencionan como multas o apercibimientos, multas que pueden ir de los 40.000 pesos hasta los $64.000, dependiendo de la cantidad de plantas que uno tenga, el riesgo para la sociedad, y otros serie de aspectos, la posición en el mercado, la cantidad, ya decíamos, de plantas, el producto de su producción comprometido en la infracción. Según el IRCA, si yo tengo plantas en casa y no las regularicé, lo que me según el decreto y la normativa. Bueno, para un juez no fue así. Bueno, un juez... Pero digo, a ver, según el IRCA interpreta el decreto, yo tengo una planta en casa, no la regularicé, para salvarme de algún juez, que tenga estas características un poco radicales o que interprete la norma a su manera, yo debería igual llevarla y pagar una multa por no haberla regularizado a tiempo. Sí, incluso te pueden confiscar la mercadería, llevarse las plantas, que para ellos dicen es el mayor perjuicio en caso de que una persona que tenga unas plantas para consumo doméstico, digamos, sea denunciada. Ahora, el decreto lo que también indica es que si el IRCA constata la existencia de actividad de carácter delictivo, deberá efectuar la denuncia judicial correspondiente. Esto quiere decir que si se sabe que una persona tiene las plantas para cosechar y venderlas, ahí sí, además de quitarle las plantas y una multa, ya corre la vía penal que sí va de la mano con la normativa anterior. Pero, de todas formas, lo que reconocen las personas vinculadas al cultivo de marihuana es que en la justicia no está muy claro cuál es el criterio que está primando, porque también hay mucha desinformación al momento de, por ejemplo, este chico que incautaron esas plantas en su casa, no sabía que podía estar amparado en la nueva normativa y sin embargo fue procesado con prisión. También al IRCA se le puede señalar que los clubes de membresía para poder funcionar tienen que estar habilitados. Y todavía no culminaron y todavía no culminaron. Es decir, son bocas, digamos, de marihuana, o sea, mientras no tengan la legalización, aunque en realidad nadie los va a sanar, pero no están completas la legalización y sin embargo no está terminado el proceso, está iniciado. Si no se apuran, esto va a traer unos embrollos jurídicos, me decía un fiscal. Bastante grandes. Bueno, ¿y ahora? Y ahora nos vamos a ver, la otra beta, la otra cara de todo esto, que es cómo están creciendo los negocios vinculados con los insumos, porque muchos son los uruguayos que están interesados
para iniciarse en el mundo canábico y fuimos hasta un grow shop para saber los kits y los precios básicos para quienes comienzan en esta nueva faceta. Gracias, vamos a ver vos. el tail. Tengo los ojos rojos y el alma dorada y las manos verdes en la guitarra. Y a veces pienso que no puedo hacer nada porque vivo pegado en la capital. En realidad empezamos porque acá no existía ningún lugar como este para poder ir y evacuar las dudas respecto al cultivo de cannabis y poder comprar insumos para eso en un lugar solo, porque antes tenía que ir a comprar, yo que sé, a la tienda de electricidad si precisaba lámpara, a un vivero si precisaba determinada tierra, hablar en una barraca si precisabas cáliza de dolomita o perlita o hormiculita. Te tenés que rebuscar en varios lugares, en cambio en un grow shop tenés todo en un lugar y bueno, como no había acá en el país pensamos que podía ser un buen negocio y aparte hacer algo que nos gusta. Quiero a todas las flores del Paraguay. Sobre todo lo que más vendemos es el sustrato, que es una mezcla que hacemos nosotros de turba y otras perlitas, guano de gallina, humo. Este es el sustrato que preparamos nosotros, que es la mezcla que nosotros recomendamos para cultivar tanto interior como exterior. Y esta bolsa vale 150 pesos. Que me vuelve loco. Estas macetas son macetas cuadradas que usan para interior. Para optimizar el espacio, una maceta así de 11 litros vale 160 pesos y una grande 250. Esto es una maceta de fibra que permite que oxigenen las raíces más fácilmente y lo que hace esto es que no produce que la raíz crezca en forma circular alrededor de la maceta. Esto vale 120 pesos. Quiero a todas las flores del Paraguay. Vendemos carpas de cultivo también, hay muchas cosas importadas de varios países. De Holanda, de Estados Unidos, de China. Quiero a todas las flores del Paraguay. Después vendemos nutrientes, este es un alimento foliar, un estimulador foliar, que se aplica una vez por semana y un tarro así ronda los 700 pesos. Pero se ponen 5 mililitros en 1 litro de agua. Y son todos de origen orgánico, ¿no? Esto es a base de algas, y este también es a base de algas y proteína de pescado. Y este vale 800 pesos, se pone también semanalmente, pero no pulverizado en el riego. Y los dos se aplican hasta la tercera semana de floración. Si el cultivo va a ser adentro para que sea, digamos, eficiente y que poder sacar algo para autoabastecerse, tiene que tener una buena iluminación, ventilación adecuada, control de humedad, entonces es un poco más caro y lleva más trabajo. El cultivo exterior no es tan caro porque obviamente la luz es gratis. Cuando se aprobó finalmente la ley, sí, mucha gente que incluso antes venía y preguntaba, no, para un amigo preciso, cosas, ya era para él. Hay mucha falta de información y hay muchas inquietudes, muchísimas inquietudes. Entonces es constante el trabajo de enseñar a las personas cómo arrancar a plantar y después muchas veces voy aprendiendo con los clientes porque hay cosas que son nuevas para mí también. En general, vienen muchachos jóvenes entre 18 y 19, 20 y 35 años. Ese, digamos, el más común. Pero también últimamente se han acercado más mujeres que antes cuando no era legal el cultivo. Y yo noto que vienen muchas parejas también que plantan en su casa y comparten los gastos, entonces vienen y eligen las cosas. Muchos extranjeros se mudan al país por la ansiedad de poder plantar cannabis sin ser molestado. Y bueno, y como en muchas partes del mundo ya es
ya es conocido digamos, la tienda, un grow shop, ya se conoce la figura del grow shop, entonces vienen para acá, sí, sin problema, preciso esto, te lo llevan. Los extranjeros a veces son los que hacen menos preguntas, no los turistas, sino los que ya vienen a plantar acá. Los turistas que están acá, ya, no sé, tuvimos que poner el cartelito ese. Quiero a todas las flores del Paraguay. Presenta Pronto el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.